Hola hola, bienvenidos a Novelas del Conejo. Recuerda, todos los derechos reservados pero la diversión es de todos. Si quieres más capítulos, deja tu poderoso like, comenta qué historia quieres ver después, y suscríbete, que eso me motiva un montón para seguir creando. Ahora sí, ponte cómodo porque la historia está por comenzar. Lista de 147 decanatos. Sé que nunca podrías llegar a ser obispo de la Iglesia de la Resurrección. Aunque había preocupación en las esquinas de los ojos de la princesa de nieve helada, su tono era muy firme. Pero, este es un anuncio oficial publicado por la Iglesia de la Resurrección. La princesa de nieve de hielo le entregó un documento a Decán. En él figuraba la información que la Iglesia de la Resurrección había hecho pública esta mañana. Tras una comunicación y negociaciones activas y amistosas, nos complace anunciar que, con efecto inmediato, el señor D, experto en maldiciones, venenos y control mental, se ha unido oficialmente a la Iglesia de la Resurrección. Será el nuevo cardenal obispo de la Iglesia, el obispo del dolor, y luchará junto a otros miembros por nuestra gran doctrina. Me voy a transferir a Resurrection Gaming para jugar como jungla o algo así. Decán no pudo evitar maldecir en voz alta. Aunque la Iglesia de la Resurrección no nombró a Decán explícitamente, fue básicamente lo mismo que leer su número de documento de identidad. ¿A qué desgraciado bastardo se le ocurrió esta idea? Decán se sintió como un cazador de pájaros que había sido picoteado por los pájaros que había cazado durante todo el día. No esperaba que después de haber enfurecido a la Iglesia de la Resurrección hace apenas unos días, en realidad arrojarían por la borda su dignidad hoy solo para arrastrarlo con ellos. Es más, este comportamiento de la Iglesia de la Resurrección tenía como único fin disgustar a la gente. Porque si la Iglesia de la Resurrección realmente tratara a Decán como un camarada, nunca publicitarían la inteligencia de su propia persona de esta manera. Entonces, si Decán era realmente miembro de la Iglesia de la Resurrección era algo que aquellos que lo conocían entendían. La intención de la Iglesia de la Resurrección era muy clara. Simplemente querían darle un tema de conversación a aquellos que buscaban causarle problemas a Decán. Esto no es más que una táctica de la Iglesia de la Resurrección para sembrar discordia, y de hecho, algunas personas con segundas intenciones lo están usando como pretexto. Por favor, no se preocupen, los inocentes siguen siendo inocentes, y la gran mayoría de la gente cree que son héroes. La princesa de nieve de hielo miró a Decán y habló con seriedad. Yo, por mi parte, creo absolutamente en ti. Al ver que Decán permanecía en silencio, la princesa de nieve y hielo añadió otra frase. ¿Será porque si mi reputación se vuelve demasiado alta, o si me convierto en un gran maestro creador de cartas, afectará los intereses de ciertas personas? Decán preguntó. Exactamente. Suspiro. Decán dejó escapar un suspiro de impotencia. Originalmente, había intentado que Lampard informara de todo el asunto de forma discreta. Por ejemplo, la abrumadora celebración del capitán de Erkan celebrada en Ciudad Cristina fue retratada como una simple coincidencia. Y entonces por casualidad atraparon a un gran grupo de cultistas de la resurrección. El proceso de derrotar a Isabelle también tuvo muchos detalles omitidos porque era imposible para Decán exponer su última carta del triunfo. Finalmente, la parte sobre derrotar a Evans atribuyó la principal producción de daño a la paladín Judith. Entonces, en el informe de todo el evento, parecía que las dos potencias de nivel 8, Ice Snow Princess y Judith, eran la fuerza principal, mientras que Decán y Croix actuaron como apoyo para derrotar conjuntamente a Evans. Decán ciertamente fue el jugador decisivo, pero parecía más como si simplemente se topó con eso y proporcionó rescate y jugó con las características contrarias contra Evans. Los detalles de la planificación donde Decán manipuló todo como una mente maestra detrás de escena estaban ocultos. Pero aún así, todavía había algunos que no podían tolerar a Decán. Además, tu técnica para crear cartas con escritura demoníaca es innegable. Aunque la creación de cartas en idiomas extranjeros es un tema clave de investigación para los creadores de cartas modernos, tus logros en la creación de cartas con escritura demoníaca son tan altos que pareces un demonio ancestral viviente. Se agregó princesa de nieve de hielo. Decán asintió. Él sabía lo que quería decir princesa de hielo y nieve. En este mundo, los demonios casi se habían extinguido hacía muchos años.
y la fabricación de tarjetas con escritura demoníaca se había convertido gradualmente en una tecnología perdida. En la antigüedad, el flujo de dolor y el flujo de evaporación de maná que Dekkan usaba actualmente no eran cosas que a ningún demonio le gustaba usar. En ese momento, para lidiar con la inflicción de dolor, la retroalimentación de dolor y la interferencia de invocación de un demonio, existían contrasistemas y estilos de juego. Fue solo que con el paso del tiempo y los cambios en el entorno, los demonios se extinguieron, y estos arquetipos de tipo demonio también desaparecieron junto con ellos debido a la falta de apoyo de nuevas cartas. Sin embargo, Dekkan de repente sacó su última versión modificada mágicamente del flujo de dolor en una era sin demonios. Con el apoyo de algunas de las ideas perversas de Dekkan, hizo que al meta actual le resultara muy difícil lidiar con él. A menudo, uno puede verse sorprendido por Dekkan. Si a Dekkan se le permitiera continuar desarrollando los arquetipos de tipo demonio, probablemente causaría un gran impacto o incluso destrucción en el meta del mundo actual. Quizás algunos Grandmaster Cardmakers serían reducidos directamente a basura porque fueron contrarrestados hasta la muerte. Por lo tanto, muchas personas no querían que Dekkan provocara un cambio tan masivo en el meta. ¿Puedes decirme de dónde viene la principal resistencia? Dekkan preguntó en un tono tranquilo. Los grandes maestros creadores de cartas pertenecientes a los países del norte, así como los grandes maestros creadores de cartas de las fuerzas del imperio, y. La princesa de nieve y hielo le entregó a Dekkan una lista que había sido preparada de antemano. Dekkan tomó la lista, la miró y asintió sin expresión. Ya veo, gracias. Las fuerzas de los países del norte siguen solicitando a la Federación de Reinos que realice una investigación exhaustiva sobre usted, con el objetivo de expulsarlo del reino de Norton. El reino de Norton y varios países vecinos amigos también han expresado su firme oposición. Pero tenga la seguridad de que Su Majestad el Reino lo entregará, pase lo que pase. Dekkan sabía que el reino Norton no lo estafaría. Desde el momento en que ingresó a la academia, el rey y las poderosas élites del reino Norton debieron haber sido siempre firmes partidarios pro Dekkan. De lo contrario, la vida de Dekkan no habría podido ser tan relajada y cómoda. Y la mayoría de los países vecinos circundantes estaban en buenos términos con el reino Norton. Teniendo en cuenta que Dekkan había tratado con el obispo de Ruin Evans, que aparecía a menudo en las zonas circundantes, sin duda eso tranquilizó a los países vecinos. Así que habría otras fuerzas con la opinión de proteger a Dekkan. Pero dentro de la Federación de Reinos, de hecho no había una unidad absoluta. Y las fuerzas del imperio fuera de la Federación también fueron un verdadero dolor de cabeza. Así que esto le dio a la Iglesia de la Resurrección la oportunidad de sembrar discordia. Entonces, Dekkan, ¿no puedes ir a matar a uno o dos obispos más para demostrar tu inocencia? La Iglesia de la Resurrección no puede soportar que les saltes en la cara así, miau. De repente, el profesor Gato ofreció su genial sugerencia desde un costado. Si tuviera esa habilidad, ¿por qué no me encargaría de las objeciones? ¿No son mucho más fáciles de manejar que esos obispos? Dekkan replicó irritado. Poder derrotar a Evans, además de tener compañeros de equipo confiables, se debió en gran medida a. Evans irrumpió en la telaraña de Dekkan por su cuenta. Si alguien se atreviera a tomar la iniciativa de encontrar a Dekkan, Dekkan se aseguraría de que nunca regresaran. Pero si Dekkan tomara la iniciativa de hacer una cruzada contra esos obispos, incluso si trajera consigo a su grupo de ídolos, sería muy difícil lograrlo. Tú, no hagas nada imprudente, miau. Al escuchar la peligrosa declaración de Dekkan, el profesor Gato por un momento realmente sospechó que este niño era el obispo del dolor. Dekkan no dijo nada, solo volvió a mirar la lista. Pasó la yema del dedo sobre sus nombres uno por uno, como si quisiera borrarlos por completo. 148 Guía del grupo de chicas de Dekkan, 2 en 1. Dekkan, lo que necesitas es tiempo. El reino de Norton te brindará protección total. Mientras asciendas de rango rápidamente, sin importar tu habilidad para hacer cartas o tu conducta, en 10 años como máximo, nadie se atreverá a ofenderte. La princesa de nieve de hielo dijo seriamente. 10 años. Dekkan se burló. ¿Por qué debería sufrir esta injusticia? Cuando ascienda al nivel 4, comenzará el gran ajuste de cuentas.
Al escuchar las palabras de Decán, la princesa de nieve y hielo separó sus labios rojos, sin saber qué decir. Cada vez que recordaba la escena en la que ese joven la salvó, de alguna manera creía profundamente que podía hacerlo. Mírame crear una tarjeta que les alegre la mañana, el mediodía y la noche, HMPH. Decán planeó combinar todos los avances que había logrado durante este periodo, junto con todo su conocimiento acumulado previamente, para completar este trabajo. El nuevo trabajo que originalmente pretendía crear después de alcanzar el nivel 4 tenía como objetivo tratar con los obispos. No esperaba que además de estos obispos, hubiera aparecido un objetivo aún más detestable. Ni siquiera aquellos obispos se atrevieron a provocarlo así. Pero esos imprudentes señores nobles de los reinos del norte, y esos bastardos del imperio, realmente se atrevieron a molestarlo sin ningún respeto. ¿De verdad creen que yo, Decán, no merezco el título de obispo del dolor? El profesor Gato miró a Decán y comenzó a entrar en pánico. La apariencia de Decán mostró claramente que estaba en una posición moral superior, listo para causar problemas de manera imprudente a partir de ahora. ¿Qué clase de cosa monstruosa estás planeando ahora, miau? Jejejeje, esta será mi obra maestra. El profesor Gato se sintió un poco asustado. Sabía que las cartas que hacía Decán en esencia nunca eran cartas iluminadas por el sol, cartas normales / buenas. La carta que Decán estaba haciendo usando todo lo que había aprendido en su vida era sin duda, como él decía, su trabajo más del inframundo, trabajo oscuro / malvado. ¿Qué vas a crear exactamente, miau? Dime rápido, miau. Llámame papá y te lo diré. Maullido. El profesor Gato se paró en el sofá, levantó su pata delantera y tiró de la manga de Conilia. Conilia, miau, Decán me está haciendo bullying. Conilia recogió al profesor Gato, luciendo angustiada, y luego le dio a Decán una mirada lastimera. Eso es trampa. Decán se rascó la cabeza con impotencia. Luego pellizcó suavemente la oreja del profesor Gato y le susurró. ... Después de escuchar las palabras de Decán, el maestro Gato levantó la cabeza, abrió mucho los ojos y pareció estar reflexionando. Miau, miau, miau. No te conozco. Si luego te pillan, no me metas en esto. Ya había adivinado a cuántas personas Decán iba a ofender en el futuro. Si lo descubrieran, las consecuencias serían mucho peores que simplemente ser confundido con el obispo del dolor. Demasiado tarde. Ya lo has oído. Si alguna vez me encierran, serás el gato del retrato oficial del obispo del dolor. Miau, miau, miau. ¿Por qué me lo dijiste? Insististe en preguntar. El hombre y el gato comenzaron a discutir nuevamente. La princesa de nieve y hielo había estado escuchando todo el tiempo, y una leve sonrisa se curvó inconscientemente en las comisuras de su boca. Después de charlar con la princesa de nieve y hielo sobre los eventos recientes, Decán se dio cuenta de que se estaba haciendo tarde. Las 3 personas y un gato se levantaron del sofá, agradecieron a la princesa de nieve helada y se prepararon para irse. Bueno, entonces, nos vemos en la capital real después del año nuevo. Decán se despidió de la princesa de nieve y hielo con un gesto y dijo. ... La princesa de hielo y nieve ciertamente sabía por qué iba a la capital real. Había intentado hacer todo lo posible por no pensar en el extraño contrato que había firmado. El solo pensarlo la hacía sentir como si se retorciera como un gusano. Desde que Decán volvió a mencionarlo, fue difícil para la princesa de nieve y hielo mantener la calma. Sin embargo, se mordió el labio. Está bien, te lo prometí. La voz de la princesa de nieve y hielo era suave, con un ligero temblor, pero poseía una firmeza indescriptible. Un mes después, la vida invernal en el campus de la Academia Ewenlite en la capital real transcurrió sin que nadie se diera cuenta, en medio del caos y la conmoción. Decán también había regresado temprano a la capital real desde Ciudad Cristina. Todavía recordaba la expresión cansada de su asesor de clase, el profesor Arno, cuando lo volvió a ver. Para el profesor Arno, los sentimientos de querer ver a este estudiante y no querer volver a verlo nunca más eran ambos intensamente fuertes. En ese momento, las 1000 palabras del profesor Arno se condensaron en una sola frase. Es bueno que hayas regresado. Pero Decán podía notar que el rostro del profesor Arno estaba marcado por un complejo viaje emocional. Arno originalmente pensó que el secuestro era el fin de los problemas de Decán.
No esperaba que fuera solo un aperitivo. Después de regresar a la academia, la vida diaria de Deccan parecía prácticamente igual. Esto se debió a que llamaba naturalmente la atención y al mismo tiempo se le mantenía a una distancia respetuosa. En cuanto a la citación real 2 días antes, no fue tan exagerada como Deccan había imaginado. Tal vez Deccan ya había presenciado muchos grandes espectáculos y, sumado a la falta de pretensiones del rey, simplemente aceptó la recompensa de su majestad el rey y se despidió. El primer semestre de vida académica de Deccan y Cornelia también había llegado a un final exitoso. En estos días, la conversación en el campus estaba completamente dominada por los exámenes finales. Hoy se anunciaron los resultados de los exámenes finales. Estos puntajes determinarán las tareas de clase del próximo año, lo que hace que su importancia sea obvia para la mayoría de los estudiantes. Naturalmente, todos ponían todo su esfuerzo en prepararse para los exámenes. Incluso en el Instituto Knight, era común ver estudiantes con los ojos inyectados en sangre. Deccan había estado dando tutorías intensas a Cornelia estos últimos días. Aunque Cornelia tenía la aprobación de la escuela para ir a Tristine City para realizar actividades prácticas, no se consideraba faltar a clases. Sin embargo, las lecciones que había perdido se sentían como una enorme deuda que pesaba sobre ella después de su viaje de 7 días a Ciudad Cristina. Cornelia estaba extremadamente preocupada por reprobar cursos y luego ser asignada a una clase diferente en el segundo año, separándola de Deccan. Por lo tanto, ella confió completamente en Deccan para que le enseñara. Durante estos últimos días de revisión, ambos eran prácticamente inseparables excepto cuando dormían. Hoy se anunciarán los resultados y comenzarán oficialmente las vacaciones de invierno que durarán un mes. Aunque podían volver a casa, la mayoría de los estudiantes que vivían lejos de la capital real optaron por quedarse en la escuela. Prefirieron regresar a casa durante las vacaciones de verano de 3 meses. Los estudiantes que se quedaron en la academia aún podrían desafiar al mundo de las sombras durante el descanso. Después de todo, la puerta del mundo de las sombras en la capital real estaba abierta no solo para los estudiantes, sino también para otros retadores certificados por el Reino Norton. Los resultados del examen se publicaron por la mañana. Como era de esperar, Deccan y Cornelia consiguieron el primer y segundo puesto en el Instituto Knight. Deccan todavía tenía una puntuación perfecta en los cursos culturales, complementada con altas puntuaciones prácticas del mundo de las sombras. Aunque las notas de los cursos culturales de Cornelia fueron bajas, ella logró aprobarlos todos. Confiando en puntajes prácticos tan altos como los de Deccan, creó una brecha significativa entre ella y los otros estudiantes en general. Originalmente, Deccan planeó no mirar los resultados, tal como lo hizo para el examen de ingreso. Pero Cornelia estaba demasiado nerviosa, por lo que el indefenso Deccan no tuvo más remedio que acompañarla a comprobarlo. Sin embargo, al ver a Cornelia finalmente mostrar una expresión relajada y alegre después de tanto tiempo, Deccan pensó que no estaba mal. La ciudad natal de Cornelia era un reino del sur, y el viaje era demasiado largo. Un solo mes de vacaciones no era tiempo suficiente para viajar de ida y vuelta. Su madre le había ordenado previamente que no regresara fácilmente. Por supuesto, Cornelia no tenía del todo claro el motivo. En cuanto a Deccan y Croix, ambos eran del territorio fronterizo de Kulan, y hacer un viaje de ida y vuelta durante las cortas vacaciones de un mes no valía la pena. Así que honestamente se quedaron en la academia. Además, en 3 días más sería 1 de febrero. También era el día en que podrían encontrarse con Morian en el mundo de las sombras. Para encontrar a este misionero crucial, Deccan y Cornelia naturalmente necesitaban quedarse en la academia y desafiar al mundo de las sombras. Pero antes de eso, tenían una cosa importante que hacer, una lujosa mansión en la capital real. Además del ambiente hogareño, la mansión también estaba equipada con amplias instalaciones de oficina. Esta era una casa antigua comprada por el escuadrón de mentes hermosas, usando el dinero de recompensa del rey para servir como base de la iglesia feliz. Después de ser recibidos por el rey, la princesa de hielo y nieve y el caballero santo Judith, quienes habían estado ocupados durante mucho tiempo, finalmente tuvieron tiempo de presentarse en la compañía. Hoy, la princesa de nieve y hielo llevaba un vestido blanco, su largo cabello caía suavemente sobre sus hombros y sus brillantes ojos estaban llenos de confusión. Parecía que rara vez viajaba tan lejos.
Judith, que anteriormente había usado la armadura plateada de la secta del dios del sol, también se había cambiado a un atuendo casual elegante hoy, luciendo bastante impresionante. Flora, estos dos son los compañeros que encontré para ti. Decán presentó a las dos nuevas y hermosas chicas a Flora, el rey de las clases saltadas, el ídolo natural, Aidoru, y la hermana del especulador. Antes de que Decán pudiera terminar de hablar, Flora ya se había apresurado y había abrazado a la princesa de nieve de hielo y a Judith. ¡Wow! Ustedes son tan lindos, realmente me gustan. La princesa de nieve de hielo y Judith quedaron atónitas. Esta alegre muchacha realmente parecía no tener ni idea de sus identidades. Decán también se cubrió la cara. Oye. Escucha bien a tu manager. Decán golpeó la mesa, luciendo exactamente como un maestro de escuela primaria, manteniendo la disciplina en el aula. Se dio cuenta de que en ese momento, la persona más difícil de manejar era esta Flora de espíritu libre. Decán, cuando te oí decir que seguro encontrarías parejas confiables para mí, pensé que me engañabas. No puedo creer que hayas encontrado a dos chicas tan lindas. Al escuchar las palabras de Flora, la princesa de nieve, hielo y Judith bajaron la cabeza avergonzadas. Las palabras chicas lindas eran demasiado pesadas para que ellas las pudieran soportar. Sin embargo, Flora notó sus expresiones, miró a Decán y preguntó con desdén. No los engañaste para que vinieran aquí, ¿verdad? ¿Cómo podría? Es legítimo y legal, y vinieron por su propia voluntad. Decán afirmó con rectitud. Al escuchar las palabras de Decán, la princesa de nieve helada y Judith apartaron la mirada. Definitivamente estaba dispuesto, ¿eh? Si alguna vez Decán te intimida, dímelo y te protegeré. Flora dijo seriamente, uniendo sus brazos al de las dos hermosas muchachas. PFFT. Finalmente Decán no pudo contenerse y se echó a reír. Entre los tres, suman 20 niveles. ¿Adivina quién es el más débil? Pero Decán decidió no decirle la verdad a Flora. Esperaba con ansias el día en que Flora lo descubriera por sí misma y se quedó paralizado por completo. Bueno, mis exigencias para ti no son muy altas. Solo practica esta canción preliminarmente. 2 días después. El volumen de la música en el estudio de baile estaba bajo, aparentemente para que las tres chicas pudieran escuchar el ritmo más claramente. Don don chadón. Decán gritó las señales mientras aplaudía al ritmo, dirigiendo el baile del trío. A medida que el ritmo cambiaba, el baile originalmente alegre fue adquiriendo gradualmente una atmósfera de intoxicación ruidosa, aunque no resultaba abrupta. En cambio, hizo que la presencia de las tres chicas pareciera aún más misteriosa e insondable. Cuando su cautivador atractivo alcanzó su punto máximo, la atmósfera finalmente volvió a ser alegre, intentando llevar el entusiasmo de la audiencia al máximo. Y lo demostraron con éxito. Está bien, gracias por tu arduo trabajo. Terminado un ensayo de baile, dijo Decán, el productor, a las tres chicas desde la distancia. Mientras tanto, Cornelia, la asistente, corrió rápidamente y les entregó botellas de agua a las hermosas niñas de las que parecía que salía vapor. Decán se reclinó en su silla, frunciendo el ceño. Estaba anotando dónde habían cometido errores y los problemas expuestos por la práctica repetida. Aunque ya habían terminado de grabar la parte de la canción, y dominaba perfectamente la coreografía, Decán todavía no estaba satisfecho. Los movimientos de la princesa de nieve y hielo eran muy rígidos, y cada vez que bailaba, su expresión siempre delataba su timidez. En cuanto a Judith, aunque sus movimientos eran muy fluidos, estaba inexpresiva, como si simplemente estuviera completando una tarea. Quizás fue porque estaba acostumbrada a ser la capitana de los caballeros santos. Así que cuando se ponía seria, no sabía cómo hacer otra expresión que no fuera una solemne. Solo Flora actuó con todo su corazón, lo que hizo que Decán sintiera que, irónicamente, este idiota era el más fácil de manejar. No es lo suficientemente bueno, pero no tenemos mucho tiempo. Decán reflexionó, apoyando la barbilla en su mano. Dio una suave palmada, indicándoles a las tres chicas que se acercaran, pues tenía algo que decir. Esto es lo que haremos. Cambiaré la coreografía. Artemis, reduciré tus movimientos de baile al mínimo. Mantén tu estado actual y esfuérzate por mostrar la mirada tímida y reservada de una chica que experimenta el primer amor. Decán primero le dio instrucciones a la princesa de nieve de hielo.
Como no podía cambiar rápidamente el estado de actuación de Ice Snow Princess, decidió simplemente presentarlo como un estilo único. Oh. La princesa de nieve helada asintió, luego rápidamente retrocedió a cierta distancia, aparentemente sin querer que nadie oliera su sudor. Aunque, como era semielfa, casi siempre llevaba consigo solo una leve fragancia. Luego Deccan miró a Judith. Judith, también modificaré tu coreografía para resaltar aún más tu encanto. Deccan planeó hacer el baile de Judith un poco más sexy. Continuó sus instrucciones. Pero presta atención a tu expresión. Al mirar a la cámara, levanta ligeramente la barbilla, muérdete el labio ligeramente y difumina un poco la mirada. Está bien, incluso si no le pones emoción. Simplemente haz lo que te digo. Ya que no pudo hacer que Judith descubriera rápidamente qué expresiones usar cuando se enfrentara a sus fans. Era mejor utilizar un método de enseñanza infalible para enseñarle algunas expresiones que eran devastadoras para los hombres. Judith asintió levemente, con expresión sospechosa, y luego intentó seguir las instrucciones de Deccan, con una pizca de confusión en sus ojos nublados y llorosos. ¿Cómo esto? Después de un breve intento, Judith volvió a su comportamiento normal y miró a Deccan y Croix sentados frente a ella, preguntando. Perfecto. Eso es todo. Tanto Deccan como Croix le dieron el visto bueno. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Al ver a Deccan terminar de instruir a la princesa de hielo y nieve y a Judith, Flora miró a Deccan con una expresión expectante que gritaba. Finalmente es mi turno, y preguntó. Tú, en cambio, no tienes problemas. Ah. El hecho de no recibir críticas duras hizo que Flora pareciera bastante decepcionada. Deccan sintió que, como manager y productor, estaba completamente agotado. La capacidad de canto de la princesa de nieve de hielo y Judith solo podía describirse como mediocre. Sorprender a la audiencia era actualmente imposible. Sin embargo, en los primeros vídeos musicales, no necesitaban cantar demasiado. Su papel principal era simplemente apoyar a Flora. Finalmente, bajo la guía de Deccan, las tres hermosas chicas completaron la grabación del demo tape de su primer sencillo. El resultado fue sorprendentemente bueno. Fue solo que un pequeño problema había ocurrido unos momentos antes. Porque la amiga de la infancia de Croix, Claire, se enteró de que Croix estaba iniciando un negocio y, además de pasar tiempo con Deccan y con Ilia, también estaba con tres hermosas chicas. Entonces Claire afirmó que estaba bastante libre durante las vacaciones y quería venir a ver el trabajo de Croix. Poco a poco se convirtió en una forma de supervisión. Sin embargo, durante la grabación de la actuación final, Croix estaba tan absorto observando a Judith que Claire resopló fríamente y se alejó. Bajo la insistencia del maestro gato, Croix salió corriendo a perseguir a Claire. Suspiró. Deccan suspiró. No culpó a Croix. Era solo que el potencial de Judith era algo aterrador. Croix probablemente se convertiría en un fanático dedicado de Judith, o sí, en el futuro. La idea de ver un triángulo amoroso, Campo Shura, en el futuro hizo a Deccan bastante feliz. Aunque Deccan no podía garantizar que las tres chicas se volverían 100% famosas, lo descubrirían probándolo durante esta transmisión en vivo de Shadow World. Con esto, sus preparativos para el mundo de las sombras quedaron completos. 149 Mundo de las sombras. Historia secreta marchita del rito sagrado. El aire de la mañana era ligeramente fresco y unas cuantas estrellas dispersas aún se recortaban contra el horizonte azul grisáceo. El trío de mentes hermosas se encontraba actualmente caminando por el campus con la maestra Kat. Las mañanas de invierno eran excepcionalmente frías. Además, actualmente estábamos en vacaciones. Casi no se podían ver estudiantes en el camino, solo unos pocos miembros del personal de la escuela. Originalmente, ningún estudiante estaría dispuesto a levantarse de la cama tan temprano para salir durante las vacaciones. Sin embargo, debido a que Deccan había obtenido información previamente, el comerciante inescrupuloso Morian hacía cola constantemente para entrar en un mundo de las sombras a las 7 de la mañana del primer día de cada mes par para burlarse de la Iglesia de la Resurrección. Entonces, hoy, 1 de febrero, el escuadrón de la mente hermosa quería ingresar a la puerta del vacío que conduce al mundo de las sombras a las 7 en punto, intentando coincidir con el mismo mundo de las sombras que morían.
Antes de que el cielo estuviera completamente brillante, las 3 personas y un gato se dirigieron hacia el edificio gigante donde se encontraba la entrada al mundo de las sombras. Aunque Croix todavía no podía formar equipo con Decan y con Ilia esta vez, ya se había acostumbrado a actuar con el escuadrón durante eventos importantes. Una vez que Decan y los demás ingresaron al mundo de las sombras, Croix también iría a la sala de observación para observar. Debería poder alcanzar el nivel 4 después de terminar esta vez, luego podremos formar equipo la próxima vez. Decan dijo con una sonrisa algo indefensa. Muy bien, buena suerte a ambos. Suspiró, espero que podamos encontrar a Morian esta vez. Decan se lamentó. Contactar al misionero era uno de sus principales objetivos para este mundo de las sombras. Pero para acertar un partido como este se necesitaba suerte. No había forma de asegurar un 100% de posibilidades de encontrarse con Morian. ¿Morian? Croix frunció el ceño. Decan de repente se dio cuenta de que todavía no le habían contado a Croix sobre Morian. Después de descubrir información sobre Morian en ese momento, Decan se apresuró a viajar a Ciudad Cristina. Lo que siguió fue una gran batalla y un viaje relajado y placentero. Para cuando regresaron, Decan y Ilia se habían convertido en compañeros de estudio inseparables para los exámenes finales, y nunca tuvieron la oportunidad de charlar con Croix sobre los detalles de este mundo de las sombras. Olvidé decirte que uno de nuestros principales objetivos en este mundo de las sombras es eliminar a este tipo llamado Morian. Espera, mirando tu expresión, ¿conoces a Morian Anover? Decan se sorprendió al descubrir que Croix, que normalmente era bondadoso, en realidad estaba apretando los dientes en ese momento. Cuando Decan escuchó por primera vez el nombre de Morian, se veía exactamente así. Ese tipo. Una vez me invitó a su territorio a jugar, y luego dijo que quería salvar a un elfo por compasión. Al final, lo ayudé a curarlo. Croix dijo con cierta exasperación, como si recordara a alguien que había huido con una deuda. ¿Quién iba a decir que armaría semejante lío después? Y, hasta cierto punto, me consideraron cómplice, y mi padre me castigó durante una semana. Oh. Decan y Ilia se miraron. Recordaron la historia de cómo Morian había causado disturbios internos en su territorio. Morian de hecho había encontrado un sanador milagroso para curar a un elfo gravemente enfermo, lo que condujo a esa serie posterior de operaciones altamente rentables. Resulta que había estafado a Croix. Aunque lo que Croix hizo en este evento solo puede describirse como realizar una buena acción. Pero teniendo en cuenta el resultado de todo el evento, Croix había ayudado inadvertidamente a un villano, convirtiéndose en un vínculo clave en la lucha interna que Morian desencadenó. Afortunadamente, Croix no se dio cuenta, por lo que al final solo recibió un castigo simbólico. ¿Cómo conoces a Morian? Lleva mucho tiempo desaparecido. Croix preguntó confundido. Él y Morian eran descendientes de grandes familias nobles, de edad similar, y habían estado en contacto desde la infancia. Croix no sabía cuándo Morian había provocado a Decan nuevamente. Ese comerciante sin escrúpulos usó palabras dulces para comprarme un lote de duendes bandidos a un precio de 100 monedas cada uno. Cada vez que Decan pensaba en esto, no podía evitar sentirse enojado y divertido. Croix, ¿quieres reclutarlo? Decan. Sí, pero si no estás de acuerdo, entonces olvídalo. Para Decan, en comparación con Morian, Croix era un socio mucho más importante y confiable. No me importa. Solo ten cuidado. Aunque te conviertas en compañero de equipo de Morian, debes cuidarlo y no dudes en fastidiarlo. Comprendido. Decan y Ilia asintieron. Consideraron que, de ser necesario, los métodos para capturar a Morian podrían ser un poco más duros. Desde que Morian había jodido tanto a Decan como a Croix. Entonces, desde el momento en que se enfrentaron a Morian, ya estarían en una posición moral superior. Miau. El maestro gato bostezó perezosamente mientras yacía en los brazos de Ilia. ¿Cuánto tiempo más, miau? Tenía los ojos vidriosos por el sueño. Si no fuera para coger el autobús de la mañana temprano para hacer un viaje, no estaría dispuesto a despertarse tan temprano. Pronto. Te llamaremos cuando lleguemos a la estación. Dijo Decan, mirando la hora.
Esta vez necesitaban cronometrar su entrada a la puerta del vacío exactamente a las 7 en punto, para que fuera más probable que se encontraran con Morian. Cornelia acarició la espalda del profesor Gato, haciéndole emitir un sonido reconfortante. Calculando el tiempo al segundo, las dos personas y un gato finalmente entraron juntos a la puerta del vacío exactamente a las 7 en punto. A continuación vino la oscuridad y el silencio familiares. Diferente de lo habitual. La visión rápidamente se volvió clara y brillante, lo que significaba que habían entrado directamente al mundo de las sombras. Anteriormente, incluso si el emparejamiento del mundo de las sombras era rápido, siempre esperaban unos segundos antes de ingresar. Sin embargo, esta vez, parecía que el enfrentamiento se completó en el instante en que entraron en la puerta del vacío. Como era de esperar, probablemente había un gran grupo de cultistas de la resurrección tratando de atacar a Morian. Dekan incluso sospechaba que incluso si no se encontraban con Morian en este mundo de las sombras, la mayoría de los otros rivales serían cultistas de la resurrección. Era prácticamente un tren fantasma. Mundo de las sombras. Historia secreta del santo rito marchitante. Nivel 6. Número de contendientes. 13. Todo ocurrió en la frontera sur del Reino Santo. Esta no solo es la parte más meridional del Reino Santo, sino que también se conoce como el fin del mundo. En este reino, la Iglesia del Santo Ritual es venerada por la mayoría de los ciudadanos, aunque también hay voces de duda y oposición. Algo parece estar gestándose en esta ciudad-estado y sus pueblos vecinos, acercándose invisiblemente a un punto de quiebre. Objetivo de la misión 1. Sobrevivir durante 10 días. Los objetivos de la misión 2 y 3 están en un estado oculto. Los retadores deben explorar por su cuenta e intercambiar información para desbloquearlos. Nota: dañar precipitadamente a los nativos del mundo de las sombras o dañar gravemente su favorabilidad puede provocar el fracaso de la misión y desencadenar consecuencias inimaginables. Tiempo restante: 9 días, 23 horas, 59 minutos. Debido al gran tamaño del mapa y la naturaleza de mundo abierto de esta instancia, las ubicaciones de inicio pueden variar dependiendo de las identidades asignadas a los retadores. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. 150 de Dekan parece estar perfectamente bien. Un mundo de las sombras de nivel 6, esto es un poco peligroso. Dekan desestimó el mensaje que tenía frente a él y murmuró, quedándose quieto. Se preguntó si el mundo de las sombras lo tenía en la mira porque su engaño anterior había sido descubierto. Normalmente, un nivel 3 como él nunca aparecería en un mundo de las sombras de nivel 6. Se podría decir que el mundo de las sombras lo tenía en alta estima. Afortunadamente, este espacio tranquilo parecía relativamente seguro, mucho más armonioso que las escenas iniciales de las 2 veces anteriores. Se giró para observar su entorno. Rayos de sol se filtraban a través de los marcos de las ventanas, iluminando el interior del edificio, por lo demás oscuro, con luces y sombras cambiantes a través de los coloridos vitrales. La cruz en el centro y las diversas pinturas divinas en las imponentes paredes, bañadas por la luz moteada, le daban una sensación de estar en otro mundo. Dekan confirmó nuevamente que se encontraba dentro de una iglesia pequeña, exquisita, pero vacía. Solo esta vez. Estaba solo. Ni siquiera Cornelia estaba a su lado. «Connie». Dekan gritó en voz baja, con un dejo de prueba. En esta iglesia tranquila y solemne, incluso una voz ligeramente elevada resonaba. Pero Dekan no recibió respuesta durante mucho tiempo. Esto realmente me desconcierta. ¿Cómo puedo vivir sin Cornelia? Dekan se agarró la cabeza. Después de experimentar los 2 mundos de las sombras anteriores, Dekan se había acostumbrado a ver a Cornelia en el momento en que abría los ojos. Ahora, al no poder encontrarla, Dekan de repente se sintió muy solo. Su sensación de seguridad y paz mental habían desaparecido. A Dekan no le gustaban mucho los mundos de las sombras con lugares de inicio aleatorios como este. No solo no pudo encontrar rápidamente a Morian, sino que Cornelia también estaba desaparecida. Y Dekan no pudo evitar preocuparse. Se dejaría engañar Cornelia, no tendría dinero para comer, la hostigarían. No, tenía que encontrarla rápido. Dekan comenzó a salir de la iglesia con pasos ligeramente apresurados.
Quizás Cornelia estaba justo afuera de la iglesia, o no muy lejos. Decán estaba seguro de que esto era lo primero que debía hacer. No te preocupes por ella. En un mundo de las sombras de alto nivel con puntos de partida dispersos, todos tienen una identidad inicial relativamente segura. Mientras no desencadenen eventos por error, generalmente están a salvo. El maestro pareció percibir la angustia de Decán y habló en su mente. Los pasos de Decán se detuvieron gradualmente. Solo me preocupa que pueda desencadenar un evento por error. Los pensamientos impotentes de Decán respondieron al maestro. Déjame terminar primero. Tengo una impresión de esta iglesia del santo ritual. Una vez visité un mundo de las sombras donde existía. El maestro dijo. Decanato. Interrogación de cierre. El maestro preguntó. ¿Recuerdas que en el último mundo de las sombras, ventisca en las montañas estériles, el conde vampiro Agustín fue sellado por la iglesia? Decán asintió. ¿Podría esta iglesia ser la iglesia del santo ritual? Sí, en el mundo que conozco, la iglesia del santo ritual es la que se opone al linaje eterno. El tono del maestro era firme. Si lo que sé, lo que encontraste la última vez y lo que estás experimentando ahora son todo el mismo mundo, entonces si puedes superar los peligros geográficos, incluso podrías encontrar esa antigua mansión en las montañas áridas dentro de este mundo de las sombras. Entonces, el enemigo en este mundo de las sombras es probablemente la raza de sangre nuevamente. Decán preguntó, al escuchar la especulación del maestro. Además del mundo de las sombras. Ventisca en las montañas desoladas y la épica carta mágica Pacto de Sangre de Palabra Verdadera que Decán encontró más tarde en Ciudad Cristina, ambos estaban vinculados a la raza de sangre. No fue fácil tratar con esta raza de sangre, al menos más problemático que la mayoría de los demonios. Porque Decán era bueno matando conocidos, pero solo había tratado con un vampiro particularmente embarazoso. Exactamente, lo más probable. El maestro respondió. La última vez te enfrentaste a un conde vampiro en muy malas condiciones y le tendiste una emboscada. En este mundo de las sombras de nivel 6, incluso podrías encontrarte con condes y marqueses vampiros con poderes increíbles. No solo son difíciles de matar, sino que también son hábiles para el camuflaje y poseen una magia innata problemática. Así que debes tener cuidado. Intenta recopilar la mayor cantidad de información posible y no provocar eventos precipitados. El maestro continuó explicando. Decán asintió levemente después de escuchar. Antes de encontrar a Cornelia, también necesitaba intentar mantener un perfil bajo. Si realmente se topara con estos vampiros de alto nivel imposibles de matar, tendría un enorme dolor de cabeza. Gracias por la información crucial, maestro, usted es realmente considerado. Simplemente no quiero morir contigo. No digas esas líneas, tsundere, te hace parecer un perdedor. Me equivoqué. Eres una buena persona, una muy buena persona. Aunque la maestra sospechaba que Decán estaba siendo sarcástico otra vez, no pudo encontrar ninguna evidencia. HMPH. Después de un resoplido frío en la mente de Decán, ella se quedó en silencio nuevamente. Bueno, en ese caso, procederé con cautela, como siempre. Claro, lo primero es encontrar a Cornelia. También estaría bien si pudiera encontrar a Morian por el camino, si él también está aquí. Decán inconscientemente levantó la mano y miró su atuendo. Se encontró vistiendo una túnica negra. Oye, es bastante similar a lo que usa el obispo de Ruinjiwansi. En efecto, un oficial divino. Decán no pudo evitar sonreír. Aparte de empezar separado de Cornelia, su suerte esta vez no fue mala. Acababa de ver el mensaje del mundo de las sombras que decía que la iglesia del santo ritual era venerada por la gente, e inmediatamente recibió la identidad de un clérigo. Esta identidad era verdaderamente perfecta para alguien con un corazón bondadoso y un carácter noble como él. Esperar. De repente, Decán se dio cuenta de que había un problema. Aparecería ahora retorcido ante los ojos de la audiencia en la sala de transmisión en vivo. Mientras tanto, a través de las conexiones del Instituto de Alquimia, la transmisión en vivo del desafío Mundo de las Sombras del Escuadrón de Mentes Hermosas ahora se expandirá a las principales ciudades-estado del Reino Nortón. Aunque todavía era de mañana, muchas personas que estaban bastante interesadas en Decán fueron a verlo.
Sin embargo, su principal tema de discusión en ese momento no era la entrada de Decán a un mundo de las sombras de nivel 6. Este tipo realmente no es el Señor de, como dijo la Iglesia de la Resurrección. El público había descubierto este grave problema. Desde la perspectiva de los pueblos indígenas de este mundo de las sombras, Decán podría ser un sacerdote legítimo. Sin embargo, la apariencia actual de Decán, tal como se capturó en la transmisión del mundo original, fue completamente la A. Incluso si Decán era realmente inocente. Si un pájaro parece un pato y grazna como un pato, entonces es un pato. El comportamiento constante de Decán se parecía al obispo del dolor, coincidía perfectamente con el anuncio oficial de la Iglesia de la Resurrección, y ahora incluso parecía el obispo del dolor. Entonces, a los ojos del público en ese momento, él era el obispo del dolor. Aunque no lo fuera, era tan bueno como parecía. Siento que los indígenas de este mundo de las sombras aún no se han dado cuenta de qué clase de cosas se ha infiltrado. 151 La dignidad del sacerdote decanato. El clima es bastante agradable, aunque parece que nadie ha limpiado en varios días. Decán salió de la iglesia, subió las escaleras cubiertas de hojas y contempló las claras tallas de agua en las baldosas del piso. Mirando atentamente desde el exterior, la exquisita mampostería de esta pequeña iglesia hacía que cada detalle fuera increíblemente delicado. Ni siquiera las pruebas del viento y la lluvia pudieron opacar su brillo. Sin embargo, había una ligera sensación de disonancia. Mirando alrededor, parecía ser una ciudad fronteriza relativamente próspera. Sin embargo, parecía haber otras razones para construir una iglesia de aspecto tan conmemorativo. Decán ya había confirmado su ubicación de inicio. La misma ciudad mencionada en las ciudades-estado y pueblos fronterizos del trasfondo de la historia. Se preguntó si habría otros rivales en la ciudad. Un problema importante con un mundo de las sombras que tuvo un comienzo disperso como este fue la dificultad de distinguir entre otros desafiantes extraños y los nativos del mundo de las sombras. Sin embargo, había una ventaja. Mientras mantuviera un cierto nivel de disfraz, otros no necesariamente descubrirían la identidad de Decán. Decán observó el entorno que lo rodeaba mientras reflexionaba. Antes de salir de la iglesia, ya había hecho una revisión aproximada del interior y no encontró ningún objeto clave, a excepción de un llavero que llevaba en el bolsillo desde el principio. Parecía que la iglesia no había sido atendida durante unos días, y por el momento, solo Decán tenía autorización para entrar. La arquitectura de la ciudad parecía desigual a medida que seguía el ascenso y descenso de la montaña, pero poseía una estética única. Incluso estando fuera de la iglesia, Decán podía ver desde la distancia que la ciudad estaba rodeada de montañas y árboles, con una exuberante vegetación por todas partes. Incluso en otoño, era una escena llena de vitalidad. El terreno aquí era sorprendentemente similar al terreno cerca de la antigua mansión que había visto en el mundo de las sombras anterior. Ventisca en las montañas estériles. Si esa montaña estéril realmente también estuviera en este mundo, en realidad podría estar ubicada en las cordilleras del sur del Reino Santo. Sin embargo, justo cuando Decán había caminado unos pasos más allá de la puerta del patio, vio a un hombre mayor de unos 60 años en la esquina afuera de la puerta, que parecía estar buscando a Decán. Cuando el anciano vio a Decán, su expresión se congeló por la sorpresa. «Señor sacerdote, ¿cuándo llegó?» Y esa cosa en su cara. El anciano parecía estar intentando hacer todo lo posible para mantener la cortesía. Pero después de evaluar a Decán, todavía no pudo ocultar la mirada de desdén en su rostro. «Acabo de llegar». El tono de Decán era plano, pero sentía una ligera sensación de confusión en su corazón. La otra parte no había usado honoríficos con él. Incluso parecía como si dudara de su condición de clérigo. Aunque Decán parecía muy joven, de todos modos era un sacerdote apropiado. Tenía las credenciales de la Iglesia del Santo Ritual en su bolsillo. Debía ser respetado. ¿Y tú quién eres?, Decán preguntó. Aunque la actitud de este anciano hacia él no era tan reverente como se esperaba, Decán siempre había respetado a los mayores y se había preocupado por los jóvenes, poseyendo un carácter extremadamente elevado. «Soy el alcalde de este pueblo». Calculé que el sacerdote enviado por la ciudad-estado para investigar llegaría pronto, y oí por los habitantes que habían visto llegar a un joven sacerdote, así que vine a echar un vistazo.
En este punto, el alcalde parecía cada vez más inseguro de si Decán era un sacerdote apropiado y preguntó: ¿podrías mostrarme tus credenciales de la Iglesia del Santo Ritual? Decán no dijo nada, solo sacó el sello de la Iglesia del Santo Ritual de su bolsillo. Está bien entonces. El alcalde asintió, aparentemente tratando de convencerse a sí mismo. Este era un sacerdote legítimo. La razón por la que despreciaba tanto a Decán fue porque lo notó en el momento en que vio a Decán. Este sacerdote, aunque iba vestido bastante apropiadamente, llevaba una máscara muy extraña en su rostro. La máscara no tenía agujeros para los ojos. Era imposible entender cómo este sacerdote podía ver el mundo exterior a través de ella. Y lo más extraño fue que, en la máscara estaba escrito con pintura roja un gran carácter: Son. Aunque el alcalde no sabía el significado de ese extraño carácter, por alguna razón, sintió que este sacerdote no parecía haber venido al pueblo a hacer nada bueno. De hecho, Decán se había puesto esta máscara antes de salir de la iglesia. Como Decán esperaba encontrarse fácilmente con cultistas de la resurrección a gran escala esta vez, había preparado una nueva carta de equipo con anticipación para disfrazarse un poco. Máscara de centro rojo. Categoría: tarjeta de equipo. Calidad: azul precioso. Rango: 3. Efecto: tras equipar esta máscara, puede bloquear habilidades de detección de bajo rango y no obstruirá la visión ni la percepción del usuario. Esta máscara puede reducir considerablemente la sensación de disonancia que otros sienten hacia el usuario. Observación: no lo puedo decir, realmente no lo puedo decir. Lógicamente hablando, después de que Decán se puso esta máscara, incluso si parecía extraño, debería minimizar las dudas que los demás tenían sobre él. Pero al observar la actitud del alcalde, todavía parecía creer que había un fuerte sentido de disonancia en Decán. Parecía que este era el efecto después de que ya se había reducido. Quizás la combinación del traje de sacerdote y esta máscara era realmente un poco siniestra. Pero con un aura tan digna de sacerdote, no podría parecer un bandido, ¿verdad? ¿Puedo preguntarle si ha visto a una chica pelirroja en el pueblo? ¿Podría decirme qué sabe sobre la situación? Decán todavía le preguntó al alcalde en un tono relativamente amable. Observó que el alcalde acababa de mencionar: Decán es el sacerdote enviado por la ciudad-estado para investigar. Entonces algo debió haber sucedido en la ciudad. ¿Chica pelirroja? No. El alcalde frunció el ceño, aparentemente no muy inclinado a hablar con ese inquietante sacerdote. Pero, limitado por el estatus de Decán, tuvo que responder: Sumo sacerdote Kevin lleva 5 días desaparecido. Además de investigar, también eres el sacerdote sucesor temporal de este pueblo. ¿Podrías contarme los detalles? Incluso la información aparentemente insignificante podría ayudarme en mi investigación. Eso empezaría hace 5 días. Así, Decán y el alcalde conversaban mientras paseaban por la ciudad. Después de un tiempo de conversación, Decán descubrió que la actitud del alcalde hacia él era algo incómoda, y parecía que no se debía solo a su apariencia. Al principio, al alcalde no le gustaba mucho la Iglesia del Santo Ritual, y ni siquiera lo ocultó. Gracias a la actitud muy amistosa de Decán, la favorabilidad negativa inicial del alcalde se acercó apenas un poco más a cero. Utilizando sus habilidades de conversación sin levantar sospechas del alcalde, Decán también aclaró su objetivo. Originalmente había un sumo sacerdote residente en esta ciudad, Kevin. Pero hace 5 días, el sumo sacerdote Kevin desapareció de repente. Y, lo que es más inquietante, el puente clave en el camino que conduce a la ciudad-estado también había sido destruido intencionalmente. Esto sin duda causó pánico entre los habitantes del pueblo, por lo que los caballeros del pueblo tomaron un camino de montaña hacia la ciudad-estado para informar la situación a la iglesia y al Señor. Y la ciudad-estado y la iglesia finalmente enviaron un sacerdote para investigar la situación. Este sacerdote muy confiable era Decán. 152 Decán no tenía intención de actuar en el momento en que se puso la máscara. En cuanto a por qué Decán solo llegó a la ciudad 5 días después de la desaparición del sumo sacerdote, eso tenía que ver con el terreno de la ciudad. El terreno de la ciudad era traicionero. El camino hacia la ciudad-estado estaba cortado por un enorme acantilado de 100 metros de altura.
Si el puente estuviera intacto, solo se necesitarían unas pocas horas para llegar desde el pueblo a la ciudad-estado. Si uno toma el camino más largo, evitando los accidentados senderos de la montaña, tardaría aproximadamente 2 días en llegar a la ciudad-estado. Así, después de que los habitantes del pueblo descubrieron que el sumo sacerdote Kevin había desaparecido y el puente estaba destruido, los caballeros de la ciudad corrieron rápidamente a la ciudad-estado. Pero se necesitaron 2 días completos para entregar con éxito el mensaje. Y Decán, enviado por la iglesia, tardó otros 2 días en llegar a la ciudad. Después de escuchar el relato del alcalde, Decán no pudo evitar sentir que algo no andaba bien. No sabía cómo la iglesia del santo ritual juzgaba la gravedad de la desaparición del sumo sacerdote y la destrucción del puente. Enviar solo a Decán, un solo sacerdote, para investigar, no era tomar el incidente un poco a la ligera. Por supuesto, como Decán conocía la historia de fondo del mundo de las sombras, estaba seguro de que ocurrirían más incidentes más adelante. Pero la iglesia del santo ritual no conocía esta información clave. ¿Podrías llevarme a ver el puente destruido? Sígueme. A petición de Decán, el alcalde lo condujo al acantilado no lejos de la ciudad para echar un vistazo. Incluso antes de llegar al borde del acantilado, Decán pudo sentir el fuerte impacto visual de mirar hacia abajo desde 100 metros. Observó atentamente el puente destruido. Aunque el puente roto parecía como si hubiera sido destruido desde el medio. Un análisis reveló que la rotura no parecía haber sido causada por medios físicos. En cambio, parecía como si alguien parado a un lado del puente hubiera usado magia poderosa para destruir toda la sección central, provocando que colapsara gradualmente. Parecía como si alguien quisiera impedir que los habitantes del pueblo establecieran rápidamente contacto con la ciudad-estado. Decán no parecía satisfecho con observar desde la distancia y dio unos pasos más hacia el borde del acantilado hasta que estuvo parado en el mismo borde. Ten cuidado. El alcalde no estaba preocupado por Decán. Simplemente no quería que un sacerdote tuviera un accidente en su ciudad. Sin embargo, Decán solo quería confirmar su terreno de gran altitud favorito. Miró hacia abajo del acantilado. Además de las escarpadas paredes de roca natural y la escasa vegetación, solo había senderos delgados y estrechos a ambos lados, mientras que el centro estaba ocupado por un torrente. Si uno cayera accidentalmente, tal vez no muriera, pero sería arrastrado quién sabe dónde por el río. Decán se apartó del borde del acantilado, pensativo. Consideraba que la existencia de este torrente era una molestia. Había prohibido el terrain kill. Habría sido mejor si hubiera habido rocas o incluso estacas en el suelo al final del acantilado. ¿Se puede reparar este puente? Decán miró al alcalde y preguntó. Los caballeros que enviamos a la ciudad-estado también notificaron a los contratistas de reparación del puente. Pero estos, ignorando la situación, dijeron que también debían inspeccionar la situación aquí. Deberían llegar a la ciudad hoy a más tardar. Mientras el alcalde hablaba, pareció oírse algún movimiento procedente del bosque de la orilla opuesta. Entonces, Decán y el alcalde miraron y vieron un gran convoy de carruajes aparecer en el acantilado opuesto. Aparte de unos pocos guardias, el resto eran ingenieros y trabajadores, que parecían un equipo de ingenieros profesionales. Habían traído suficiente mano de obra y materiales diversos, aparentemente listos para comenzar a trabajar en cualquier momento. Luego, los dos líderes cruzaron el acantilado hacia la ciudad en un pequeño Wyvern. Por cierto, ¿por qué no recibo este tipo de trato? ¿De verdad crees que la iglesia te proporcionaría un Wyvern especialmente solo por estas circunstancias especiales? El alcalde no hizo ningún intento de ocultar su desdén por Decán. Este Wyvern del gremio de comerciantes era claramente muy valioso. Si no fuera por un propósito especial, probablemente no lo usarían tan fácilmente. Las dos personas que aterrizaron del Wyvern eran un hombre de mediana edad y un guardia de aspecto normal. El hombre de mediana edad probablemente era el ingeniero que había venido a inspeccionar este lado del puente. También proporcionaría una cotización según la situación, firmaría un contrato con el alcalde y cobraría un depósito. Al ver al ingeniero, una extraña sonrisa apareció en el rostro del alcalde. Luego miró a Decán y preguntó. Señor sacerdote, ¿sería conveniente que se disculpara? Bajo la máscara, Decán frunció el ceño. Ya había sido bastante paciente.
Si Connie estuviera aquí, realmente querría atar a este alcalde en la iglesia y hacerle arrepentir. El puente está relacionado con mi investigación. El análisis del puente por parte del ingeniero podría ayudarme a deducir la verdad, así que permíteme seguir acompañándote. Decán respondió. Está bien, entonces ven. El alcalde emitió un leve bufido con una voz apenas audible y luego lo ignoró. Señor sacerdote, si hay algo en lo que pueda ayudarle, no dude en preguntar. Por el contrario, la actitud del ingeniero hacia Decán fue muy amistosa y respetuosa. Incluso si la mirada de este sacerdote era un poco extraña, ya que el alcalde no lo había cuestionado, estaba claro que era un sacerdote legítimo. Después de todo, nadie se atrevería a hacerse pasar fácilmente por un sacerdote de la Santa Iglesia Ritual. Decán notó que en el momento en que el guardia junto al ingeniero lo vio, un destello de sorpresa cruzó sus ojos. Parecía que reconoció que esa máscara de centro rojo era un producto de tarjeta mágica que no pertenecía a este mundo. Aunque fue solo una reacción leve, Decán la captó. Decán estaba seguro de que el guardia era un Challenger. El guardia podría haber ocultado las emociones en sus ojos. Pero quizás porque el aspecto actual de Decán era demasiado ridículo, el guardia perdió momentáneamente la compostura. El ingeniero completó rápidamente su evaluación del estado del puente y propuso una cotización de 300 monedas de oro sagrado al alcalde. El alcalde tomó la decisión de retirar 100 monedas de oro sagrado como depósito. Justo cuando el ingeniero se preparaba para llevar al guardia de regreso al otro lado del puente. He visto que la vieja iglesia también necesita reparaciones. ¿Podrías venir a echar un vistazo, por favor? Decán de repente le preguntó al ingeniero. No hay problema, señor sacerdote. El ingeniero respondió con naturalidad y amabilidad. Entonces, guiados por Decán, los cuatro fueron juntos a la iglesia. Bajo la máscara, las comisuras de la boca de Decán poco a poco no pudieron ocultar una sonrisa. Se había reunido la mayor parte de la información clave. Era hora de comenzar la matanza. Estas 100 monedas de oro sagrado podrían considerarse buenos fondos de actividad, suficientes para que pudiera continuar con su misión en la ciudad-estado cómodamente. También podría tomar prestado ese Wyvern para llegar rápidamente a la ciudad-estado y encontrar con Ilia. El momento en que todos entraron a la iglesia, Decán inmediatamente cerró la puerta y utilizó el gas hipnótico, luego contuvo la respiración, metiendo la mano debajo de su máscara para cubrirse la nariz y la boca. Quería derribar a los otros tres de forma invisible desde el primer momento. Sin embargo, Decán se sorprendió al descubrir que este guardia también se cubría la nariz y la boca con una habilidad inusual. Él incluso usó una tarjeta de gas hipnótico. Las acciones de ambos fueron sorprendentemente idénticas. Parecía que incluso su lógica criminal era la misma. No había duda de que el gas hipnótico en la mano del guardia también fue producido por Decán. En aquel entonces solo había vendido esta tarjeta en su ciudad natal. Aunque el guardia estaba disfrazado, Decán ya sabía quién era. 153 El hermano de buen tiempo de Decán. Ambos hombres se taparon la boca y la nariz, mirándose con mutuo desdén. Entonces, el guardia reveló una mirada de alivio y sacudió la cabeza con impotencia. Su apariencia comenzó a cambiar. Parecía que había desactivado su disfraz, transformándose en un joven. Así que eres tú. No esperaba encontrarte aquí. La voz ligeramente familiar no sorprendió a Decán. Porque en el momento en que Decán vio el gas hipnótico, ya había adivinado que este tipo era Morian. Aprovechador sin escrúpulos, ¿sigues vivo? Tu fuerza vital es ciertamente testaruda. Decán habló sin la más mínima cortesía. Igualmente, tú, malvado fabricante de tarjetas de ese pueblo fronterizo. El joven de cabello color madera de peral tenía su habitual sonrisa casual. Él siempre lucía así, tratando a la gente con una facilidad practicada. Antes de estafar a alguien, su comportamiento siempre era tranquilo y correcto, y además tenía un rostro atractivo. Aunque Morian sonreía, sus ojos nunca mostraban mucha calidez. Poseía un carisma extraño acompañado de una ligera sensación de peligro. Algunos se sentían realmente atraídos por esta contradicción. Aunque Decán llevaba una máscara en ese momento, Morian había reconocido que el misterioso sacerdote que tenía delante era Decán. Sin embargo, Decán permaneció en silencio por el momento. Parecía estar dándole a Morian una mirada asesina. No des tanta cara.
Nuestros negocios fueron justos y equitativos. Solo obtuve una pequeña ganancia. Morian sintió el aura hostil que emanaba de Decán y rápidamente levantó las manos en un gesto apaciguador. Él sabía exactamente por qué Decán estaba enojado. Sin duda se trataba de ese grupo de duendes bandidos. Realmente fue solo un poquito. A Decán le parecieron divertidas las palabras de Morian y preguntó a cambio. Claro. Mira, déjame hacerte los cálculos. Mientras Morian hablaba, sacó un pequeño libro de contabilidad de su bolsillo y comenzó a garabatear en él. Murmuró en voz baja sobre la diferencia de precios entre la frontera y la capital, la oferta y la demanda del mercado, los costos de transporte y ventas, los riesgos de las inversiones, etc. Decán no dijo nada, pero su puño se fue apretando poco a poco, porque cuanto más oía, más equivocado le parecía. Decán en realidad desarrolló una ilusión. Sentía que Morian no estaba calculando cuentas, sino que se estaba preparando para darle una multa. Espera, si sigues calculando así, me temo que terminaré debiéndote dinero. Decán rápidamente hizo que el especulador se detuviera. Morian. Siempre he seguido el camino del comerciante. ¿Cómo podría estafarte? Decanato. ¿De verdad no tienes miedo de que te caiga un rayo por decir eso? Aunque Morian no parecía haber hecho ningún movimiento sospechoso en ese momento, Decán había detectado que Morian había usado en secreto una carta mágica de tipo mental en algún momento. Parecía diseñado para reducir la hostilidad del objetivo. Por una fracción de segundo, Decán consideró simplemente dejar que Morian saliera del apuro. Decán se burló por dentro y también usó en secreto 3 cadáveres rampaje, para atraer y fortalecer los deseos de los individuos dentro del alcance. Lo utilizó para profundizar su propio rencor contra Morian y su obsesión con el dinero. Esto neutralizó aproximadamente los efectos de la magia mental de Morian. Además, utilizó 3 cadáveres rampaje para interferir con Morian. Intentó hacer que Morian expusiera sus horribles deseos internos. En el mejor de los casos, sufriría una muerte social total en el acto. Sin embargo, por alguna razón, 3 corpses rampaje no afectó a Morian. Era como si nunca se hubiera activado. Solo había una respuesta. Morian también había usado magia mental sobre sí mismo para cancelar los efectos de 3 corpses rampaje. TCH. Pequeño mocoso. Decán maldijo en silencio. Olvídalo, ya saldaremos esta cuenta más tarde. Abordemos primero la situación actual. Decán meneó la cabeza con expresión de impotencia. Él hizo como si nada hubiera pasado. Luego miró al alcalde y al ingeniero que yacían en el suelo. Su significado era claro. Abordar primero los asuntos urgentes y tratar después los asuntos importantes pero no urgentes. Como debe ser. Al oír esto, Morian guardó lentamente su libro de contabilidad y una sonrisa apareció en su rostro. Decán le devolvió la sonrisa. Parecía un momento en el que viejos enemigos se reencuentran y sonríen para olvidar sus rencores, mientras las flores de durazno aún ríen con la brisa primaveral. Decán ahora estaba seguro. El razonamiento no funcionaría si quisiera que Morian se comportara. No solo los dos, como no combatientes, tendrían problemas para iniciar una pelea, sino que incluso si lo hicieran, sería difícil someter rápidamente al otro. Tendría que esperar hasta encontrarse con Conilia para acorralar a Morian. Decán pensó para sí mismo. Cuando llegue ese momento, podrás hablar de tu manera de ser como comerciante y yo hablaré de mi ética marcial. Veremos qué lógica es más sólida. ¿Cuál era tu plan original? Morian miró a las 2 víctimas en el suelo y le preguntó a Decán. Enciérrenlos en el confesionario, aumenten la dosis de gas hipnótico para que no se despierten durante aproximadamente un día, luego dejen algo de comida y agua en el confesionario y suelden la puerta. Primero investiguen la información en el pueblo, luego salgan del pueblo y diríjanse a la ciudad-estado a toda velocidad. Incluso si logran reportar el crimen, incluyendo el tiempo de viaje, la noticia solo llegaría a la ciudad-estado en unos 4 días. Con las 100 monedas de oro sagrado que obtuve al principio como fondos operativos, podría recorrer este mundo de las sombras en 4 días. No importa si me buscan después. Después de completar la misión, podré disfrutar de un viaje por el reino sagrado como fugitivo. Decán no tenía intención de ocultarlo y compartió su plan con Morian. El objetivo de Decán era claro.
Habiendo ingresado finalmente a un mundo de las sombras de mapa abierto, quería asegurarse suficiente tiempo de viaje para recorrer por completo el mapa de tiempo limitado del Reino Santo sin remordimientos. Nuestras ideas todavía son un poco diferentes. Morian dijo, frotándose la barbilla. Decanato. Escuchemos el tuyo. Morian. Los primeros dos pasos son similares a los tuyos, pero después de obtener el capital inicial, lo usaría para construir una fortuna, absorber esta ciudad-estado en 4 días y luego usaría el poder de toda la ciudad-estado para limpiar el mundo de las sombras en los 6 días restantes, mientras emito órdenes de captura y caso a todos los cultistas de la resurrección. Eso tampoco está mal. Decan consideró que el plan de Morian también era bueno, muy al estilo de un capitalista sin escrúpulos. Sin embargo, Decan no pudo evitar burlarse de Morian en su corazón. Pobre alma solitaria, solo puede jugar así él solo. Mientras que Decan tenía un buen compañero con quien viajar. Pero ya que nos conocimos, debe haber una solución aún mejor, ¿no? Morian sonrió significativamente y continuó dirigiéndose a Decan. Después de todo, estoy bastante interesado en los viajes que mencionaste, y cuando se viaja, cuanto más dinero se tenga a mano, mejor, ¿no? Decan. Cierto. Da la casualidad de que también siento curiosidad por la deglución, o sea, por la creación de fortuna que mencionaste. Morian. ¿Por qué no? Decanato. Entonces, ¿por qué dudar? Es nuestro deber salvar la ciudad-estado y el pueblo en peligro. Morian extendió su mano hacia Decan, y Decan rápidamente la agarró. Los dos se llevaron bien desde el primer momento y decidieron hacer algunas buenas acciones. 154 La manera de hacer dinero de Morian. Aunque todavía necesitaba hablar con Morian sobre los misioneros, la prioridad actual era resolver el problema del mundo de las sombras. Una vez que Morian experimentó la armonía y la calidez de este equipo, unirse a ellos fue algo que se produjo de manera natural. Por supuesto, Decan respetó los propios deseos de Morian. Independientemente de si Morian aceptó o se negó en ese momento, Decan encontraría una manera de maximizar el valor de Morian. Por ahora, tenía que vigilar a Morian. Después de encontrarse con Conilia, solo necesitaba encontrar una oportunidad para noquearlo. Dentro de la iglesia en este momento, tanto Decan como Morian se sentaron en los bancos de la iglesia. Aunque los dos se sintieron como hermanos cuando llegaron a un consenso hace un momento. Ahora, ambos tenían un extraño entendimiento, sentados en bancos en lados opuestos del pasillo. Naturalmente, mantuvieron cierta distancia el uno del otro. Después de todo, ambos tenían cierta comprensión de los métodos del otro. Decan creía firmemente que Morian podía usar magia venenosa o magia mental en cualquier momento para darle una sorpresa. El patrón de comportamiento de este comerciante sin escrúpulos no podía juzgarse por el sentido común. Una vez que apareció la posibilidad de cobrar o una oportunidad de obtener grandes ganancias, Morian podría parecer una persona normal por el momento, pero en su corazón, ya estaba preparado para dejar de ser humano en cualquier momento. Dime lo que piensas primero. Decan fue el primero en hablar. Una profesión de estilo de vida como la de comerciante generalmente tiene dificultades para resultar de mucha utilidad en una conquista del mundo de las sombras, y a menudo juega un papel importante al brindar apoyo a otros contrincantes. Pero en un mundo de las sombras de mapa abierto, Morian también había creado una forma especial de limpiarlo, al igual que el héroe VS. Rey demonio del mundo de las sombras del que Decan había aprendido, y que Morian había superado solo. Morian se basó en el engaño y el engaño para recolectar una gran cantidad de riqueza, de alguna manera utilizando la brecha económica para compensar la brecha de nivel, lo que le permitió al héroe derrotar por la fuerza al rey demonio. En este tipo de mundo de las sombras, centrarse en el estilo de hacer dinero de Morian sería mucho más fácil que en el estilo de demolición de Decan. Morian. ¿Tienes otros compañeros? Decanato. Hay un luchador y un gato. ¿Un gato? Morian parecía un poco confundido sobre cómo una mascota podía ser traída al mundo de las sombras. Una mochila con forma de gato. Decanato explicado en términos simples. Morian asintió. En apenas unos segundos ya tenía una idea clara de la composición del equipo. Dado que cooperamos, el paso inicial de robar las monedas de oro sagradas y luego resolver el problema antes de que nos busquen se puede cambiar. Oh.
Con tu ayuda, puedo ganar dinero por medios legales más rápido, sin tener que correr contra el tiempo con el riesgo de ser buscado, y puedo ganar mucho más que 100 monedas de oro sagrado. Morian respondió. Según la comunicación de Decán con el alcalde, los precios en la frontera del Reino Santo eran aproximadamente los mismos que los de una moneda de oro en el mundo original. Si tuvieran fondos más amplios, la dificultad de este mundo de las sombras también se reduciría enormemente. Incluso si los fondos alcanzaran cierto nivel, la dificultad de este mundo de las sombras podría romperse por completo. Por ejemplo, ir directamente a otra ciudad a contratar a un grupo de mercenarios para que se unan contra el jefe, Decán. Está bien, ¿cómo puedo ayudarte? Morian. Decán, ¿sabes algo sobre puentes? Recuerdo que sabes un poco sobre todas estas cosas raras. Decán. Sé un poco. En cuanto a si el puente diseñado es seguro, no estoy seguro. Morian. Está bien, es mejor que no sea seguro. Voy a alterar un poco el contrato. Ambos asintieron. Básicamente habían aclarado cómo ganar el capital inicial. No solo necesitaban ganar ese dinero, sino que también necesitaban tener control sobre ese puente clave. Después de todo, podría aislar los terrenos de ambos lados. Aunque el acantilado no podía detener a los enemigos capaces de volar, podía causar una gran obstrucción a la mayoría de los enemigos. Por ejemplo, los cultistas de la resurrección que no llevaran magia de vuelo quedarían aislados por el terreno. Y los nativos de este mundo no usan cartas mágicas. Para volar, necesitan dominar magia o habilidades específicas por sí mismos. Entre los vampiros que se sospecha que son el gran enemigo de este mundo de las sombras, solo los vampiros de nivel 7 y superior pueden flotar libremente en el cielo. Los vampiros tienen autoridad y vitalidad poderosas. Pero todos los vampiros tienen una debilidad, que es su miedo a la luz solar. La luz solar no los matará directamente, pero sí los incapacitará, permitiéndoles ejercer solo alrededor de 1/10 de su poder de combate. Por lo general los vampiros no aparecen durante el día. Decán solo necesitaba preocuparse por los vampiros de alto nivel que cruzaban el acantilado para atacar la ciudad por la noche. Entonces, volvamos juntos hoy a la ciudad-estado y encontremos al luchador y al gato que mencionaste. Mañana actuaremos en 2 frentes. Tú investigas en la ciudad y yo empiezo a ganar dinero. Ningún problema. Decán no tuvo objeciones al plan de Morian. Sus respectivos trabajos y hábitos de conquista originales no eran muy diferentes. Fue solo que después de dividir el trabajo y cooperar, la eficiencia aumentó enormemente y se pudieron lograr algunas cosas que originalmente eran imposibles. Entonces Morian se agachó, extendió la mano para tocar al alcalde y activó una carta mágica. Contacto Mimicry. Categoría. Carta de hechizo. Grado. Épica naranja. Nivel. 5. Efecto. Puede imitar perfectamente a un objetivo tocado en 1 hora. Mantener el estado de mimetismo requiere un consumo continuo de maná. Tiempo de recuperación. 1 hora. Nota. Déjame ver cuántas caras tienes. Entonces la figura de Morian cambió a la apariencia del alcalde. ¿Cómo es? Morian miró a Decán y preguntó. En ese momento, incluso su voz se había vuelto tan vieja como la del alcalde. Hombre, no me extraña que la iglesia de la resurrección no pueda atraparte. Decán sintió instantáneamente el dolor de que Morian estuviera jugando con la iglesia de la resurrección. Este tipo probablemente llevaba cartas mágicas que eran principalmente magia mental y trucos de disfraz. Comparado con un comerciante, su verdadera profesión debería llamarse estafador. Primero me presentaré ante el alcalde y usaré sus llaves para investigar su casa. Entendido, le agregaré un poco más de dosis al ingeniero y luego lo encerraré. Ambos comenzaron a realizar sus respectivas tareas sin mucha comunicación. El objetivo de Morian era muy claro. Quería aprovechar esta oportunidad para ir a la casa de este alcalde, con quien es difícil hablar, para verificar sus antecedentes y ver si podía recopilar información clave. Luego regresaría a la iglesia, se convertiría en el ingeniero y comenzaría su camino hacia la riqueza como miembro de la Cámara de Comercio. Ha llegado otro tipo increíble. Este tipo, ¿por qué siento que tengo alguna impresión de él? Este también es un peso pesado. Es el joven amo de la familia del conde Hanover. Desapareció tras causar un conflicto interno. De hecho, sigue vivo.
Si ambos estuvieran en un nivel superior, me temo que el Reino Santo estaría al borde de la destrucción. 155 Decán no estafa a la gente honesta. Dentro de la iglesia, Morian había sacado la llave del bolsillo del alcalde y llevaba casi una hora fuera sin regresar. Mientras tanto, Decán, que permanecía en la iglesia, ya había atado hábilmente al ingeniero inconsciente y lo había encerrado en el confesionario. Luego levantó al alcalde y lo colocó nuevamente en un banco, dejándolo despatarrado sobre la larga mesa. Finalmente, Decán tomó papel, un bolígrafo y los documentos que le había quitado al ingeniero para estudiar la propuesta de diseño del puente que Morian le había solicitado. Decenas de minutos pasaron en un instante. Finalmente, las pesadas puertas de la iglesia se abrieron de nuevo. Morian parecía haber reunido alguna información útil. Decán miró a Morian antes de bajar la cabeza para continuar concentrándose en su tarea de diseño. Después de todo, cumplir la petición de Morian todavía era algo difícil. Pero esto no desconcertaría a Decán. No era solo un presupuesto de 30 monedas de oro sagradas. Todavía con la apariencia del alcalde, Morian caminó tranquilamente hacia el lado del verdadero alcalde y deslizó la llave nuevamente en su bolsillo exactamente como había estado. Luego se dirigió al confesionario, tocó al ingeniero y activó mimetismo de contacto. Cuando Morian regresó al lado de Decán, se había transformado en el ingeniero. ¿Encontraste algo? Decán preguntó sin levantar la mirada. Cuando Morian se acercó a cierta distancia, naturalmente se puso alerta. He buscado a fondo, incluyendo la casa del alcalde y los lugares a los que solo él tiene autorización para entrar. No hay nada relacionado con la misión, ni ninguna pista sobre los vampiros que mencionaste. Morian se apoyó en la mesa mientras hablaba, mirando con interés el borrador de diseño inacabado de Decán. Definitivamente algo anda mal en este pueblo. Si no hay pistas en esos lugares, es aún más sospechoso, como si los hubieran limpiado a propósito. Decán dejó la pluma y murmuró con el ceño fruncido. Después de todo, la historia de fondo decía claramente que se estaba gestando un incidente entre la ciudad y la ciudad-estado. Con el párroco de la ciudad desaparecido desde hacía varios días y el puente destruido, el trastorno ya debe haber comenzado. Era imposible que no hubiera información que capturar. Si los métodos suaves no funcionaban, tendría que recurrir a medidas extraordinarias. Sin embargo, eso tendría que esperar hasta que Decán y Cornelia se reunieran. Cuando se trataba de convencer a la gente con la virtud, incluso sin Croix, Decán y Cornelia podían considerarse expertos cuando trabajaban juntos. Sin embargo, hubo algunas ganancias. Morian sonrió con suficiencia y continuó. Este alcalde es sin duda un tipo tremendamente corrupto. Parece bastante frugal, pero acabo de revisar su casa y ese ático esconde un montón de cosas buenas. Decán soltó dos risas frías. Con razón el alcalde me trató con tanta hostilidad. Le preocupaba que lo delatara. Morian. Vale alrededor de 1000 monedas de oro sagrado. Decán. ¿De qué hablas? El alcalde es claramente limpio y honesto. Morian. Oh, debo haberme equivocado. No hay ni un centavo en su ático. Los dos habían descubierto otro tesoro. Sin embargo, no tenían prisa por aceptar el dinero. Por ahora, su política era mantener su condición de ciudadanos respetuosos de la ley. Como Decán no había aumentado la dosis de anestesia para el alcalde, ya era hora de que despertara. Pronto, Decán despertó al alcalde dormido golpeándolo suavemente. Ustedes chicos. El alcalde despertó de su estupor, miró a su alrededor y se encontró sentado en la iglesia. Se frotó la cabeza. Además de sentirse aturdido, le dolía un poco la frente. La iglesia está muy oscura. Al entrar, tropezó accidentalmente con unos libros esparcidos por el suelo y cayó inconsciente. Decán explicó suavemente desde un lado. Parecía mucho un sacerdote benévolo. El alcalde asintió dubitativamente, notando pronto que solo el sacerdote enmascarado y el ingeniero estaban en su campo de visión. Pero el guardia de antes no estaba a la vista. ¿Dónde está ese guardia? El alcalde preguntó confundido. Lo envié de regreso a la caravana mercante para conseguir algo de medicina para sus heridas externas. Morian, ya disfrazado del ingeniero, habló imitando el tono del original. El alcalde asintió. Aunque sentía que algo no cuadraba, no dudaba mucho de ellos. Al fin y al cabo, en tan poco tiempo habría sido posible sustituir a alguien.
Además, allí estaba un sacerdote legítimo. La seguridad estaba garantizada. Por cierto, alcalde, volví a calcular el costo de la reparación del puente y descubrí que el presupuesto de 300 monedas de oro sagrado podría no ser suficiente. La expresión de Morian de repente se volvió algo preocupada. Entonces, ¿cuánto se necesita? Podrían necesitarse 500 monedas de oro sagrado. No, 500 monedas de oro sagrado es demasiado. El alcalde se negó rotundamente. Con mis años de experiencia profesional, juro ante este sacerdote, en esta iglesia y bajo la estatua divina que, sin importar qué empresa de ingeniería encuentren, no les costará menos de 450 monedas de oro sagrado. Además, no pueden garantizar la calidad, a diferencia de nuestro equipo profesional. El alcalde guardó silencio. A menos que hagamos esto, todavía le cobraremos 300 monedas de oro sagradas, pero deberá pagar el monto total por adelantado para resolver nuestros problemas de flujo de caja. Morian suspiró, parecía como si hubiera tomado una decisión muy difícil. Considérelo un servicio a la gente del pueblo. Arreglaremos el puente aunque perdamos dinero. También sabe que el negocio no ha ido muy bien últimamente. El alcalde levantó una ceja, aparentemente tentado. Tal como Morian esperaba. Morian había descubierto previamente mientras usaba la identidad del alcalde que los fondos que el alcalde podía tomar de las arcas públicas de la ciudad ascendían a 500 monedas de oro sagrado. Si realmente costara 500 monedas de oro sagrado arreglar el puente, el alcalde no podría malversar mucho. Así pues, ante esta propuesta que entrañaba al mismo tiempo gran tentación y riesgo, aunque parecía una trampa, el alcalde todavía dudaba. Tenga la seguridad de que firmaremos un contrato formal con usted. Morian añadió sinceramente. Al mismo tiempo, Decan liberó en secreto 3 corpses rampaje desde un costado, incitando a los codiciosos pensamientos del alcalde a estallar. Y Morian también usó un aura de amistad para compensar los efectos de alboroto de los 3 cadáveres en ellos dos. Aura de amistad. Categoría. Carta de hechizo. Grado. Épica naranja. Nivel 3. Efecto. Reduce el grado de influencia de la magia mental sobre los individuos dentro del alcance y disminuye el nivel de hostilidad que todos sienten hacia el lanzador. El alcance determina el consumo de maná. Nota. Bueno, muchas gracias. Esta carta era exactamente la magia mental que Morian había usado durante su anterior confrontación secreta con Decan. El alcalde pareció perder el juicio por un momento, arrebatando el contrato que Morian le entregó como si lo estuviera agarrando. Entonces 300 monedas de oro sagradas, pagadas en su totalidad. Me alegro de que hayas tomado la decisión correcta. El alcalde entonces acompañó a Morian fuera de la iglesia para buscar al contador. Retirar el dinero, firmar el contrato y realizar el pago se completaron en un solo gesto. Más 156 El equipo de Decan, por supuesto, tenía que ser limpio y completo. Entonces empezaremos a trabajar mañana por la mañana. Esta noche debo regresar al gremio de comerciantes para reasignar personal y materiales y así reducir costos. Morian guardó la bolsa de monedas de oro sagradas y le dedicó al alcalde una sonrisa profesional y empresarial. Tan pronto como el alcalde respondió, Morian se dio la vuelta y se alejó rápidamente. Al observar la figura de Morian que se alejaba, el alcalde sintió gradualmente una inexplicable sensación de pavor. ¿Eh? El alcalde se rascó la cabeza. Algo parecía fuera de lugar. ¿Por qué había aceptado este trato tan fácilmente? Debería haber hecho más preguntas y haberlo pensado detenidamente. Cuanto más lo pensaba el alcalde, más equivocado le parecía. ¿Por qué se había desmayado de repente al entrar en la iglesia? ¿Por qué había desaparecido el guardia? ¿Por qué el ingeniero había subido el precio de repente? Pero esas sagradas monedas de oro ya eran agua pasada. Solo podía rezar para que el contratista de ingeniería construyera con éxito un puente normal. Morian pronto regresó a la iglesia con las monedas de oro y encontró a Decan. Decan ya había organizado los documentos y lo estaba esperando. Decanato. Ya he diseñado el puente. Morian. ¿Cuál es el presupuesto? Decanato. El costo del material es de 20 monedas de oro sagrado. No he calculado los costos de mano de obra. Morian. No hay problema. Encontraré la manera de conseguir mano de obra gratuita para ese fin.
Los dos, que colaboraban por primera vez, estaban relativamente satisfechos con la competencia profesional del otro. Así que los dos salieron de la iglesia. Decán cerró la puerta con llave y abandonaron el pueblo juntos, montados en un wyvern de regreso a la orilla opuesta. La caravana de mercaderes que esperaba en la otra orilla se estaba impacientando visiblemente. El ingeniero había estado ausente durante más de una hora, dejándolos a todos varados aquí. Disculpen la larga espera, pero tenemos que regresar hoy. Morian dirigió a los miembros del gremio. Obviamente, las palabras de Morian provocaron un renovado descontento entre el personal del gremio. Sin embargo, debido al estatus relativamente alto del ingeniero dentro del gremio, y su cautela hacia el sacerdote al lado de Morian, no podían enojarse fácilmente o ser groseros. En cambio, el capataz, que parecía tener un poco de mal genio, no pudo contenerse. Frunció el ceño y le gritó a Morian: «Nos hiciste esperar tanto tiempo, y ahora con una sola frase nos dices que volvamos». Sin embargo, Morian no dijo nada. Decán, de pie junto a él, dio un paso adelante y explicó: «Se sospecha que hay vampiros activos cerca de este pueblo. Si quieres quedarte a trabajar aquí hasta que oscurezca, es difícil imaginar lo que podría pasar». El capataz de construcción guardó silencio. Las palabras del sacerdote parecieron tranquilizarlo. Pensando en las circunstancias del puente roto y lo que Decán había dicho, el capataz de construcción honestamente bajó la cabeza. «Le escucharemos, su reverencia. Por favor, perdone mi rudeza». Aunque este sacerdote parecía un poco extraño. Pero de todas formas, él debería ser el sacerdote enviado a investigar el pueblo. Escucharlo no podía estar equivocado. «Está bien». Decán respondió con indiferencia, haciendo imposible adivinar su expresión detrás de la máscara. Aprovechando el momento después de que Decán acababa de hablar, Morian inmediatamente agregó: «Aunque esta vez nos encargamos de la reparación del puente, nos enfrentamos a un gran reto. El ayuntamiento solo proporcionó un presupuesto muy bajo. Necesitamos replanificar todo el proyecto. Probablemente no los molestemos para que vengan a trabajar mañana, pero el gremio les pagará los salarios de hoy a todos». El capataz de construcción estaba claramente muy disgustado. Pero al ver que Morian se había apoyado en la autoridad del sacerdote, y considerando que acababa de disculparse con él, el capataz reprimió con fuerza su ira. Obedientemente, se dio la vuelta y ordenó al equipo que regresara. Cuando alguien preguntó por el guardia que había ido al pueblo con el ingeniero y cómo había desaparecido, Morian simplemente lo ignoró. Su reverencia necesitaba asignar al guardia para vigilar la iglesia. En fin, cuando estés en apuros, échale la culpa al sacerdote. Otros no lo cuestionarían mucho. Y así, el grupo del gremio de comerciantes regresó a la ciudad-estado antes del anochecer. Esta ciudad-estado era un punto estratégico fundamental en la frontera sur del Reino Santo. Su magnífica fortaleza se construyó sobre un terreno que parecía hender las montañas. Debajo de ella se extendían calles construidas principalmente con hierro antiguo y ladrillos de piedra. Las bulliciosas calles estaban llenas de innumerables vendedores. Era mucho más próspera que cualquier ciudad fronteriza que Decán había visto antes. Sin embargo, Decán había aprendido a lo largo del camino que esto estaba relacionado con la situación en el Reino Santo. La capital santa estaba más cerca de la parte sur del Reino Santo, y el sur tenía abundantes recursos, sin fronteras compartidas con otras naciones. En contraste, la frontera norte del Reino Santo carecía de recursos y estaba plagada de guerras constantes. Así que la frontera sur era como el cielo y la frontera norte como el infierno. Decán y Morian tomaron un carruaje directamente de regreso al gremio de comerciantes. A Decán le parecía muy conveniente la identidad de un sacerdote. Dondequiera que fuera, era improbable que sospecharan de él. Por supuesto, su máscara hacía que la gente girara la cabeza con demasiada frecuencia. Pero Decán no se quitaría esta máscara por ahora, ya que era mejor que ser reconocido de repente por los cultistas de la resurrección en el camino. «Primero, ayúdame a encontrar a Cornelia y al profesor Gato». «Ningún problema». Pronto utilizaron las conexiones del gremio para preguntar por Cornelia, quien se desempeñaba como líder de escuadrón en la Orden de Caballeros de la Ciudad-Estado. Luego partieron a buscarla. En el momento en que Cornelia vio a Decán, tembló por completo y corrió hacia él.
Parecía tener el impulso de abrazar a Deccan, pero al darse cuenta de que podría no ser apropiado, se detuvo y se paró frente a él. Tú finalmente viniste a buscarme. La voz de Cornelia no podía ocultar su emoción. Lo siento, la próxima vez seguro que te encontraré más rápido. Deccan dijo con voz suave. Sin embargo, mientras conversaban, Morian pareció instintivamente dar unos pasos atrás, manteniendo cierta distancia de Cornelia y Deccan. Morian, ¿por qué estás tan lejos? Siento que cuando están juntos, un aura parece alcanzar un nivel sublime. No me atrevo a acercarme demasiado a ustedes. Morian dijo, dando otros 2 pasos hacia atrás. La vestimenta de Cornelia también era bastante distintiva. Llevaba una máscara blanca con un cuadrado negro pintado sobre ella. Máscara de azulejo blanco. Categoría. Tarjeta de equipo. Rareza. Púrpura raro. Nivel 3. Efecto. Tras equipar esta máscara, puede bloquear habilidades de detección de bajo nivel sin obstruir la visión ni la percepción del usuario. Esta máscara puede reducir significativamente la presencia del usuario. Cuando un usuario de la máscara central roja está cerca, el usuario de la máscara de baldosa blanca transfiere todo el daño a este, sin que la fuente del daño cambie. Nota. No puedes verme. Al mirar al sacerdote del centro rojo y al caballero de teja blanca, y el aura abrumadora que emanaba de ellos, Morian sintió como si hubiera sido tomado como rehén por 2 terroristas. Y se sentía un poco fuera de lugar con su estilo. No somos cultistas de la resurrección. ¿Cómo podríamos atacar a los nuestros durante una conquista del mundo de las sombras? No dudo de ti, solo creo que te ves realmente aterrador. Entonces, ¿por qué no te unes a nosotros? ¿Tienes otra máscara del mismo estilo? Deccan sacó una tarjeta y se la entregó a Morian. Aquí. En el anverso de la tarjeta había una máscara del mismo estilo, pero esta tenía escritos extraños caracteres verdes. Ja. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería.